Solo intentaba mantener con vida el viejo motel de su padre, una habitación a la vez, una larga noche tras otra, hasta que un desconocido empapado por la lluvia golpeó su puerta. Sin identificación, sin dinero, solo la silenciosa presencia de alguien a quien el mundo parecía haber dejado atrás. Le dio una habitación, una cobija y no pidió nada a cambio. Una semana después, un convoy de jets militares entró en su terreno. ¿Y lo que pasó después? No solo salvó su motel, lo convirtió en algo sagrado. Esta es la historia de Desert Haven, y de lo que puede ocurrir cuando la bondad abre una puerta que nadie más se atrevería a abrir. Descubramos lo que realmente ocurrió. El viento aullaba sobre la carretera 89 como un tren de carga descontrolado, arrastrando ráfagas de lluvia helada por el alto desierto y estrellándolas contra todo lo suficientemente terco como para seguir en pie. El Desert Haven Motel era uno de esos lugares. Justo al sur de Flagstaff, Arizona, oculto detrás de una gasolinera moribunda y un restaurante olvidado con neons parpadeantes, se alineaban 12 habitaciones pintadas de un turquesa desvaído y molduras oxidadas. No era gran cosa, pero era suyo. Ellie Sanders estaba detrás del mostrador de recepción, con los brazos cruzados firmemente sobre el pecho, observando la tormenta golpear la ventana frontal. Sus dedos tamborileaban con ritmo constante sobre el viejo mostrador de formica. No estaba ansiosa, solo agotada. El cartel de vacante llevaba meses parpadeando sin sentido. A veces encendía, a veces no. Aquella noche, permanecía apagado. No había tenido una sola reservación desde el martes. Y ya era viernes. Ellie tenía poco más de 40 años, piel marcada por el sol y cabello oscuro recogido en una coleta baja. Tenía una serenidad callada, como un poste de cerca plantado en tierra reseca. Ya no sonreía mucho, pero cuando lo hacía, era auténtico. Detrás de ella, el pequeño espacio que funcionaba como oficina y apartamento olía a café fuerte y alfombra húmeda. El motel había sido de su padre, el sargento Jack Sanders, del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, retirado. Había fallecido en el cuarto trasero 2 años atrás, rodeado de medallas desgastadas y el zumbido de un tanque de oxígeno. Ellie se había quedado. Muchos, en su lugar, lo habrían vendido, empacado y mudado a algún sitio con inviernos reales, trabajo estable y plomería decente. Pero Desert Haven no era solo un lugar. Era memoria. Era el orgullo de su padre, y ahora, lo único que le quedaba. Pero el orgullo no paga electricistas, y el inspector de incendios no había sido sutil. 2 semanas atrás le entregó una advertencia. Las alarmas contra incendios estaban obsoletas, el panel eléctrico parecía salido de un búnker de la Guerra Fría, y el cableado de las habitaciones 3 a 7 era una pesadilla para cualquier aseguradora. Le dieron 10 días. 5 ya se habían ido. Intentó con el banco 2 veces. Sonrieron con cortesía y dijeron que no. La segunda vez ni siquiera fingieron revisar. Ellie suspiró y alcanzó su café, ya tibio, justo cuando la campanilla sobre la puerta sonó. Ya no era el suave tintineo de antes. Era un chirrido metálico áspero y estridente. Se sobresaltó, levantó la vista. Él estaba justo en el umbral, empapado hasta los huesos. El agua de lluvia se acumulaba bajo sus botas. Una chaqueta verde de estilo militar se le pegaba al cuerpo, oscurecida por la humedad. No llevaba paraguas ni equipaje, solo una mochila desgastada colgando de un hombro. Por un momento, ninguno habló. Su rostro era enjuto, quizás de unos 50 y tantos, mandíbula cuadrada, ojos agudos pero cansados, como alguien que alguna vez impuso respeto. Ahora, ya sin fuerzas para intentarlo. La lluvia goteaba desde el borde de su capucha. Su mano derecha permanecía junto al costado, con los dedos rígidos. Perdón por irrumpir, dijo, con voz grave y baja. Iba caminando. La tormenta se vino de golpe. Ellie asintió despacio. Tuviste suerte de no congelarte allá afuera. Habría seguido, pero los bordes de la carretera ya están inundados. No me quedó opción. Ella dudó, lo observó con atención. En su chaqueta había un parche desvanecido en el costado derecho. Pero reconocía esa silueta, ese ancla con el águila. ¿Fuiste militar?, preguntó en voz baja. Lo fui, respondió él. Hace mucho tiempo. ¿Y a dónde ibas? Al norte. Solo estoy de paso. Ellie miró el antiguo libro de registros frente a ella. Las llaves de todas las habitaciones colgaban del tablero detrás. Todas seguían allí,
La número 5 tenía el mejor calefactor, aún funcionaba, milagrosamente. ¿Sin identificación?, preguntó, ladeando apenas la cabeza. Él negó con la cabeza. Perdí la cartera. En la estación me dijeron que el último autobús fue cancelado. No quiero causar problemas. Solo necesito un lugar seco para pasar la noche. Ellie lo miró un momento más. No parecía problemático. Parecía más bien alguien acostumbrado a escuchar no, pero que pedía igual. Se agachó, tomó la llave de la habitación 5 y la deslizó por el mostrador. Sin cargo, dijo. Hay toallas extra en el cajón. La regadera tarda una eternidad en calentar. El hombre parpadeó, como si no esperara una respuesta afirmativa. Gracias, dijo, más suave. Ellie asintió levemente. ¿Tu nombre? Pei. Ella no pidió un apellido y él no ofreció ninguno. Una hora después, Ellie se paró frente a la habitación 5 con una manta limpia y una taza de cerámica agrietada llena de té caliente. Tocó 2 veces. Ray abrió la puerta, ahora con ropa seca, al menos en su mayoría. Su chaqueta colgaba sobre el respiradero de la calefacción, con vapor saliendo de las mangas. Imaginé que podrías necesitar esto, dijo, ofreciéndole la manta y la taza. Él se sorprendió, pero las tomó despacio. Eres muy amable, murmuró. Pocos harían esto. Ellie se encogió de hombros. Mi padre dirigió este lugar 30 años. Me enseñó a no hacer demasiadas preguntas cuando alguien solo está cansado y con frío. Él sonrió ligeramente. No llegó a los ojos, pero era honesto. ¿Tu padre también fue militar? Marines. Vietnam. La sonrisa de Ray se amplió apenas. Tiene sentido. Se giró un poco, dejando ver la pared junto a la cama donde había dejado su mochila, perfectamente colocada. Todo en él era ordenado, meticuloso. Incluso en el cansancio. Se movía como alguien que aún estaba medio en servicio. Avísame si necesitas algo, dijo Ellie, dando un paso atrás. La tormenta no parece ceder pronto. Estoy acostumbrado a esperar, dijo en voz baja. Ella se detuvo al oírlo, asintió y volvió a internarse en la noche. La puerta se cerró tras ella. Esa noche, Desert Haven permaneció mayormente a oscuras. La lluvia caía más fuerte, el viento sacudía las ventanas, y la recepción olía a café, polvo y a historias que ya nadie contaba. En la habitación 5, Ray se sentó en el borde de la cama, con las manos rodeando la taza caliente. El trueno rugía en el desierto, y por primera vez en mucho tiempo, dejó que el peso en su pecho se aligerara lo suficiente como para respirar. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque alguien le había abierto la puerta. A la mañana siguiente, la lluvia se había ido, pero el motel aún mostraba sus cicatrices. El agua se acumulaba bajo los techos, las canaletas colgaban torcidas. La habitación 3 tenía una filtración que empapó el colchón. Ellie la descubrió con un suspiro resignado, pero al arrastrar el colchón mojado hacia el patio, escuchó el leve arrastre de unas botas tras ella. ¿Ve? Él no dijo nada, simplemente agarró el otro extremo. Lo llevaron juntos hasta dejarlo junto al contenedor, y sin emitir una palabra, Ray volvió al cobertizo de herramientas. 10 minutos después regresó con herramientas, de las viejas, oxidadas, medio olvidadas, pero que aún servían. Para el mediodía había reparado el techo de la habitación 3, usando láminas de metal que Ellie ni recordaba tener guardadas. Para la tarde, arregló un enchufe defectuoso en la habitación 8 y consiguió que el calefactor de la recepción soplara aire caliente en lugar de polvo. No pidió permiso. Solo trabajó, en silencio, concentrado, como si fuera un reflejo automático. Ellie lo observaba desde la entrada, con los brazos cruzados y una taza en la mano. ¿Nunca te sientas?, gritó. Ray levantó la vista desde el revestimiento suelto que volvía a fijar en la lavandería. Solo si me lo ordenan. Ella sonrió, no pudo evitarlo. Bueno, yo soy la jefa aquí, y te ordeno que tomes un descanso. Él se limpió las manos con un trapo, se enderezó y caminó hacia ella. Su cojera era leve, pero ahora Ellie la notaba. Una vieja lesión. Probablemente algo que llevaba en silencio. ¿Siempre recoges a los extraviados?, preguntó, apoyándose en la barandilla. Ellie alzó una ceja. Solo a los que saben arreglar cosas. Ray soltó una risa breve. Suerte la mía.
Se sentaron en silencio un rato, viendo cómo las nubes se alejaban en el horizonte. La tormenta había pasado, pero el aire seguía frío, colándose bajo las puertas. Ellie sorbió su café. ¿Hablas de eso alguna vez? Ray no la miró. Solo fijó la vista en el patio de grava, donde el viento arrastraba papeles viejos y polvo del desierto. ¿Hablar de qué? ¿De dónde serviste? ¿Lo que viste? Él guardó silencio. Un segundo demasiado largo. Comandé algunos equipos. Hace tiempo. Operaciones especiales. La mayoría está clasificado ya. Ella asintió. Mi padre tampoco hablaba mucho. Solo decía que fue un infierno, y que tuvo suerte de volver. Ray la miró entonces. ¿De verdad? ¿Eras cercana a él? Lo era, dijo ella suavemente. Mantuvo este lugar hasta el final. Decía que le daba propósito, estructura. Le gustaba escuchar el viejo radiador crujir por la noche. Decía que eso le recordaba que aún estaba en casa. Los ojos de Ray se desviaron hacia la habitación 6. Parece el tipo de sitio que un marine construiría. Él le sonrió, apenas. Nunca dejó que se viniera abajo. Pero yo no soy él. Tú lo has mantenido en pie. A duras penas. Desvió la mirada, tragando con dificultad. Sabes que el pueblo me está presionando, ¿verdad? Por el código de incendios, la electricidad. Tengo al menos $5,000 en reparaciones y cero en el banco. Ray no dijo nada. Solo asintió, como si ya lo supiera. Pasaron 3 días más. Ray arregló la máquina expendedora que no servía desde la primavera pasada. Consiguió que el wifi de la oficina funcionara otra vez. Él le preparaba el desayuno para los dos. Solo huevos con pan tostado, a veces panqueques en la plancha que su padre solía adorar. No hablaban del futuro, no en serio, pero el silencio se volvió más amable, más cálido. Hasta que llegó el jueves. Esa mañana, Ellie encontró un sobre pegado en la puerta de la recepción. Papel blanco con membrete del municipio. Dentro, una última notificación. Se le otorgaban 10 días para cumplir con el Código de Seguridad contra Incendios 223-C. No hacerlo implicaría la revocación inmediata de su licencia comercial. Se quedó en el porche, con el papel en la mano, el sol aún sin salir detrás de las colinas, y sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. Ray salió de la lavandería, limpiándose las manos llenas de grasa. Al verla, se detuvo en seco. Ellie no dijo una palabra. Solo le entregó la carta. Él la leyó, entrecerrando los ojos. Luego preguntó en voz baja, ¿qué tan mal está? Ellie exhaló despacio, temblando. Está acabado, así de mal. ¿Puedo revisar el cableado otra vez? No, lo interrumpió ella. No es el cableado. Son permisos, certificaciones, miles de dólares en obras e inspecciones. Esto no lo puedo parchear. Ray le devolvió la carta. ¿Podrías pelear? ¿Con qué? Su voz se quebró. Ya lo intenté todo. El banco dijo no. El condado dijo no. Incluso la Asociación de Negocios para Veteranos dijo que no. Se dejó caer en la banca frente a la oficina. Las manos le temblaban al doblar la carta otra vez. Conservé este lugar porque era de él. Porque sentía que era lo único que me quedaba de él. Pero tal vez eso no sea suficiente. Ray se quedó inmóvil un largo rato. Luego se dio media vuelta, volvió a la habitación 5 y cerró la puerta. A la mañana siguiente ya no estaba. Ellie despertó con el silencio. No se oía el tintinear de herramientas, ni el crujido de la reja. La habitación 5 estaba vacía. La llave estaba sobre el escritorio, y al lado, un cuadrado limpio de papel arrancado del registro. La nota era breve, escrita en letra firme y angulosa: hiciste lo que otros no harían. Ahora veamos qué pasa si nosotros hacemos lo mismo. R. Sin número, sin dirección, sin rastro. Ellie miró las palabras durante un buen rato, luego las dobló por la mitad y las guardó en su cartera. No sabía qué significaban, ni si él volvería. No entendía por qué dolía tanto ver esa habitación vacía. El motel se sentía más callado después de eso. No solo vacío. Hueco. Empacó la caja del cuarto de almacenamiento,
llamó a un conocido que podía ayudar a tasar el equipo que aún valiera algo, y comenzó a revisar los papeles viejos de su padre, sus libretas, la bandera doblada. Para el final de la semana, Ellie ya había tomado una decisión. Si Desert Haven debía cerrar, ella se aseguraría de que lo hiciera con dignidad. Barrer el patio, limpiar cada ventana, pulir la campana de la entrada por última vez, y sin saberlo, había preparado el lugar para los visitantes más importantes que recibiría jamás. El cielo era gris pálido, sin aliento, la mañana en que el mundo se volteó al revés. Ellie estaba en una de las habitaciones, doblando toallas viejas en cajas, sus movimientos lentos y mecánicos. Había pasado los últimos 2 días separando sábanas, desenchufando mini refrigeradores y arrancando décadas de memoria de las paredes. El lugar ya no parecía un motel. Parecía un fantasma a punto de dejar su propia casa. Mañana era el plazo final. Después de eso, Desert Haven sería condenado, clausurado, y eventualmente demolido si no aparecía un comprador. Él le había hecho las paces con eso. O eso se repetía. Pero en el fondo, algo dolía en un lugar al que las palabras no llegaban. Acababa de sellar la última caja cuando lo escuchó. Un retumbo bajo. Luego otro. Y luego muchos. No era trueno. Eran motores. Fuertes, cercanos, rodando hacia ella como una marea creciente. Ellie frunció el ceño, atravesó el vestíbulo y abrió la puerta principal. Y se quedó inmóvil. El amanecer ya tenía tonos de ocaso cuando el primer jeep entró en el estacionamiento de grava, luego otro, y un camión de plataforma con madera y cables enrollados. Vehículos verde militar, todos recién pintados, los faros cortando la bruma. Más de una docena en total. Entraron en fila, giraron con práctica facilidad, y se detuvieron con coordinación frente al motel. Ellie se quedó allí parada, con la boca apenas abierta, el corazón golpeando. ¡Que en nombre de Dios! Las puertas se abrieron al unísono. Hombres y mujeres bajaron, algunos con chaquetas utilitarias impecables, otros con gorras de veteranos gastadas, y unos cuantos en uniforme completo. Eran de todas las edades, algunos de 30, otros canosos y con las rodillas rígidas. Pero todos se movían con la misma coordinación tranquila, como si llevaran años marchando juntos. Un hombre alto con chaqueta oscura desplegó una carpeta. Otro abrió una caja de herramientas. 2 más descargaron escaleras, conversando como si estuvieran por comenzar un proyecto de fin de semana y no invadir un motel deteriorado. Y entonces se abrió la puerta del jeep líder. Ellie contuvo el aliento. Ray bajó. Pero ya no era el hombre callado al que ella había entregado una toalla en una noche de tormenta. Llevaba su uniforme de gala completo. Metales brillantes alineados en su pecho. Su postura era erguida, orgullosa, pero no de esa que exige atención, sino la que nace del tiempo en servicio. Sobre su placa de nombre se leía, K.O. Radalton USMC Retroceso. Caminó hacia ella, las botas crujiendo sobre la grava hasta que quedaron a un par de metros. Se quitó la gorra y la sostuvo sobre el pecho. Señorita Sanders, dijo con formalidad, voz firme. Solicito permiso para ayudar. Ellie no podía hablar. La garganta se le había cerrado. El rostro de Ray se suavizó. Creo que su motel tiene problemas con el código de incendios. Mi equipo y yo tenemos experiencia en logística complicada. Nada aún. Detrás de él, 2 hombres jóvenes llevaban rollos de nuevo cableado eléctrico. Otro rodaba extintores todavía envueltos en plástico. Ellie parpadeó, por fin hallando su voz. ¿Qué? ¿Qué es esto? Él se acercó un poco más. Después de irme, hice algunas llamadas. ¿A quién? A hombres con los que serví. A personas que me debían favores. A fundaciones que ayudan a veteranos a reconstruir sus vidas. Miró la pintura descascarada detrás del hombro de ella. Pero esta vez no es para nosotros. Es para ti. Las palabras golpearon a Ellie como viento en ventanas abiertas. Ray señaló detrás de él. Son voluntarios. Algunos en servicio activo, otros retirados. Uno es maestro electricista. Otro fue jefe de bomberos antes de enlistarse. Una más diseña espacios de recuperación para veteranos con TED. No están aquí por paga. Hizo una pausa. Están aquí porque se los pedí. Porque alguien me miró a los ojos cuando el resto del mundo me ignoró. Alguien me abrió una puerta sin hacer preguntas.
Y les dije que era hora de devolver esa clase de dignidad. Las manos de Ellie temblaban ahora. Pero yo no hice nada, susurró. Ray sonrió con ternura. Justamente. No pediste nada. Eso fue lo que importó. La siguiente hora pasó como en un sueño. Escaleras contra el edificio. Trabajos silenciosos. Un nuevo panel eléctrico fue descargado y llevado al cuarto de servicios. Detectores de humo alineados en el mostrador como pequeños soldados listos para ser desplegados. Ellie se mantuvo al margen, aturdida. Una joven con gorro gris se le acercó, llevando una tablet. Señora. Soy Willa. Estuve en el equipo del coronel Dalton en su última misión en Afganistán. Es un poco una leyenda. Ellie parpadeó. Nunca me lo dijo. No lo haría. Pero cuando envió la señal, nadie dudó. Dijo, y cito, ella me vio cuando era invisible. Le debemos. Ellie sintió las lágrimas. Se giró justo a tiempo para ver a dos hombres volver a fijar el cartel de Desert Haven a una nueva viga. Uno tenía una mano prostética. El otro llevaba una vieja gorra de la marina y silbaba mientras trabajaba. Se llevó el puño a la boca. Sonidos de taladros y risas llenaban el aire. No se sentía como una obra. Se sentía como redención. Más tarde esa tarde, Ray estaba a su lado cerca del cuarto 5 mientras los electricistas terminaban el cableado final. No tienes que decir nada, dijo en voz baja. Ellie lo miró, la voz apenas un susurro. Volviste. Nunca me fui del todo. Ella rió suavemente, secándose los ojos con la manga. Esto no es real, ¿cierto? Estoy soñando. Ray miró a los trabajadores, a los camiones, al equipo riendo en el patio. No, dijo. Esto es lo que sucede cuando el servicio cierra el círculo. Ellie miró una placa que alguien había dejado junto a la entrada. Era de bronce, pequeña, ya brillando al sol, con la inscripción, Desert Haven. Para quienes sirvieron y quienes recuerdan. Tocó el brazo de Ray. No por debilidad, sino por ancla. Porque en ese momento, el motel no solo fue salvado. Fue transformado. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? ¿Crees que aún queda respeto por nuestros veteranos en la sociedad actual? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció importante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesite recordar que la gratitud no debería tener fecha de caducidad.